Bueno, pues ahora ya sí estoy grabando la sesión, así que aprovecho para dar la bienvenida, como siempre, a los estudiantes que estarán viéndonos en diferida, así que pues bienvenidos ellos y también, por supuesto, reitero la bienvenida a todos los compañeros, futuros compañeros que ya estáis en la sesión. Muchas gracias por acudir a la clase en directo. Está preguntando Carmen que si después de la clase podréis hacer la actividad. Y bueno, pues la idea es que sí. Vamos a aprovechar, ya sabéis que tenemos una sesión doble que nos va a ayudar y mucho a comprender la parte teórica de lo que nos van a pedir en la actividad y también vamos a hacer un ejercicio que va a ser muy parecido al de la propia actividad. Entonces, vais a llevar ese trabajo extra, vais a salir de aquí. También mi idea es que con bibliografía para que podáis buscar ese artículo que quizás y ya podréis trabajar de manera autónoma. Como sabéis, la actividad en realidad todavía queda, es hasta el 27 de abril, o sea que todavía nos queda bastante tiempo para poder realizarla. Y en la sesión de hoy, bueno, pues va a quedar todo bien trabajado y concreto. Pues no lo sé, Isabel, sí, se os ha cortado un par de... Vale, voy a quitar, ¿me decís si mejor o peor? A ver qué tal ahí. Peor. Vamos a ver si con esta optimización del sonido, mejor. ¿Qué tal ahí? Yo aquí ya tengo el micro al lado, no más no me lo puedo acercar, a lo mejor ese es el problema. Vale, estaba comentando que la actividad, la sesión de hoy, que tenemos una sesión doble, es una sesión que ya sabéis que por una parte vamos a seguir trabajando ese temario, vamos a avanzar con ese tema 4 que va a ser clave para poder realizar la actividad y que en la segunda parte del trabajo, bueno, dentro del tema que tenemos que trabajar, vamos a aprovechar para hacer una actividad muy parecida a la que tenéis que realizar dentro del trabajo y luego ya en esa segunda parte vamos a ver paso a paso esas instrucciones y también voy a aportar una bibliografía que espero os ayude con la parte de selección del artículo, que es quizás donde tenéis más inseguridad, porque ya como habéis practicado la primera parte de la actividad conmigo, pues lo que quedaría es esa selección. Comentaba que la actividad la tenéis que entregar el día 27 de abril, si no me equivoco, ya estamos a 13, con lo cual vais a tener bastante tiempo para poder realizar la actividad. Ahora sí se ha entendido, ¿no? Estupendo. Pues lo que voy a hacer ahora ya sí, voy a compartir la pantalla para que podáis ver todo el temario y bueno, pues la idea es que trabajemos a lo largo del desarrollo de esta sesión de manera conjunta, cooperativa y colectiva, pues las partes que son necesarias para poder llevar a cabo, para poder seleccionar bien un fenómeno educativo. Así que también emplazamos a la compañera que ha dicho que se tiene que quedar solo media horita, pues que luego vea la sesión completa. Yo de hecho os voy a recomendar que la veáis completa porque es que doy muchísimas pistas para la elaboración y luego es mucho más fácil para vosotros. Vale, como siempre voy a poner ahora y así la imagen en grande y como siempre pues ya sabéis que podéis intervenir tanto por micrófono como por el chat. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier tipo de duda, pues vamos resolviendo. Igualmente, como estamos trabajando una serie de contenidos y de conceptos que estáis viendo que se están vinculando, lo que habíamos hablado de la investigación, bueno, pues vamos a ver ahora qué forma adquiere dentro de lo que sería un proyecto educativo. Bueno, pues vamos a hablar de ello un poquito. También, como siempre, voy a perder la memoria para que me ayudéis también a refrescar a mí y así ya, bueno, pues me explicáis un poquito que habíamos visto estos días, que ya sabéis que suelo tener memoria selectiva en las clases. Y bueno, pues en la sesión de hoy vamos a hablar de la dimensión escrita de esas investigaciones que vamos a realizar, que se van a llamar siempre proyecto educativo. Y concretamente, como siempre hay que empezar por el principio, pues lo primero que vamos a ver es cómo podemos seleccionar un problema educativo que sea susceptible de convertirse en un fenómeno de investigación o innovación. No sé si recordáis que ya la semana pasada me preguntabais por esto. No sé si se encuentra el compañero que preguntó
directamente que cómo podía identificar un fenómeno educativo que hacía que ese tema fuera estudiable. ¿No se encuentra en la sala? Bueno, pues a él le dedicamos particularmente la clase. Parece que no, Lina. Y como siempre, pues vamos a hablar de la introducción, de los objetivos, las ideas clave que me vais a ayudar también a refrescar con esos contenidos que he dicho y ya pues vamos a practicar y va a estar muy en la línea de lo que tenéis que realizar en esa parte del trabajo. Objetivos de la clase, reconocer las características necesarias para que un fenómeno educativo sea susceptible de un proyecto educativo, porque vamos a ver que no todos los problemas pueden convertirse en un proyecto, en un trabajo a realizar dentro del marco educativo, analizar o aplicar esas estrategias para la selección de información, vamos a conocer dos herramientas específicas. Yo os voy a hablar de ellas porque aprovechando, creo que sí que había gente de producción audiovisual. ¿Cuántos de vosotros habéis realizado algún tipo de lista de chequeo, checklist, que se llama lista de control? ¿Os suenan estos términos? Sí, Jesús también, también. Aquí no hay punto medio. O se ama o se odia, como con Tarantino. Sí, ¿verdad? Yo tengo que decir que soy del club que le gustan. Me parecen unas herramientas muy útiles y también os recomiendo que las utilicéis dentro de vuestras futuras clases. Dice que odia el desglose, pero que le da paz. Leticia, vamos a ver si queréis, os voy a dejar unas claves mínimas que yo creo que dominarás perfectamente. Cuando tenemos que ponernos muy puntillosos con el trabajo, es un poco horrible. Y también vamos a hablar de otra herramienta que está, sí que os permito que le tengáis un poquito más de aversión. El DAFO, el análisis DAFO, ¿nos suena? A ver cuántos de aquí han estudiado algo de economía. Esa tabla, sí, 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 jaja. Eso es que a Alejandro no le gusta mucho el DAFO. En su vida anterior, dice Iván, el mítico DAFO. Pues Clara, Iván, tranquilidad. Isabel, tranquilidad, que comenta Isabel por el chat, es horrible. Bueno, vamos a conocer una versión que va a ser mucho más amable con nosotros y nos va a ayudar a ver la viabilidad, ¿no? De realmente si ese fenómeno educativo que yo he encontrado, si tiene viabilidad de esa forma de estudio. Entonces, va a ser una versión o una cara mucho más simpática del DAFO que simplemente nos va a ayudar a estructurar esas ideas. Y esto se utiliza muchísimo en los planes o en los proyectos educativos, sobre todo a nivel de tentativa. No vamos a trabajarlo a un nivel empresarial mucho más concreto, exhaustivo, donde incluso podemos agregar, estoy pensando en esos horribles balances, ¿no? Sobre las propuestas. Pues en este caso, de momento no. Y bueno, pues como aspectos interesantes a conocer, porque ya sabéis que siempre trabajamos cubriendo necesidades, pues al final esa selección y delimitación del problema va a ser la base para una buena investigación. Con lo cual, yo lo que os recomiendo siempre, que os ponéis muy nerviosos cuando estáis practicando ya o pensando qué vais a trabajar en vuestro TFM, es que le dediquéis un buen tiempo a eso, a pensar en qué objetivos queréis aludir, qué necesidades queréis de alguna manera satisfacer con vuestro proyecto. Y bueno, pues vamos a ver esas características que debe tener todo buen proyecto para que el día de mañana esos proyectos educativos cumplan con los requisitos básicos para precisamente conseguir lo que tienen este tipo de proyectos, que es financiación, brazos ejecutores o acciones ejecutoras y que vaya todo en la vía de, bueno, pues poder plantearlo en el aula con cierta solvencia. Y ahora ya sí, la definición del proyecto educativo, porque al final siempre me acabáis preguntando por esa definición, viene a ser la dimensión escrita, ¿vale? De ese proceso de investigación, innovación que vamos a llevar a cabo. Básicamente es dejar por escrito el plan y, bueno, pues vamos a ver si se aplica o no se aplica en función de realmente si llevamos a cabo ese proyecto educativo o no lo llevamos a cabo, pues va a recibir un nombre u otro. El nombre más genérico es proyecto educativo, que no lo voy a aplicar, que es lo que os va a pasar en vuestro TFM, en vuestro trabajo final de máster, pues se llama plan de proyecto educativo. Es un plan de proyecto, porque yo doy los pasos, doy la receta, pero luego no lo voy a poder aplicar. Cuando estéis trabajando en el campo de la investigación, ya vais a ver que, bueno, esa aplicación tiene que llevarse a cabo y pues va a suponer, ya sabéis, ¿cuántas veces había que repetir en un proyecto educativo de carácter innovador?
Muy bien, 3 veces. Tengo que rotar 3 veces ese mismo plan que he planteado, lo tengo que ejecutar 3 veces y recoger los análisis. Esta gente, Carmen, aquí todos adelantando por la derecha. Y bueno, pues aspectos fundamentales. A ver si esto parece que nos suena, ¿no? Voy a coger aquí el láser, porque aunque estamos cambiando de concepto, ya no estamos hablando de una investigación básica o una investigación aplicada, parece que todavía los proyectos educativos, en tanto que son investigaciones, pues asumen varias características. Y fijaos, podemos encontrarnos, cuando hablamos de un proyecto educativo, cuando hablamos de esa dimensión escrita, precisamente para conseguir dinero, financiación o que otros compañeros se suman a nuestro proyecto, pues puede tener dos vías. La vía del proyecto innovador, que tendría las características de una investigación aplicada, o puede ser un proyecto educativo investigador, es decir, con mis compañeros o en solitario lo que voy a hacer va a ser mejorar un conocimiento en torno a algo, con lo cual sería una investigación básica. Y bueno, pues los proyectos innovadores tienen por objetivo mejorar esa práctica educativa, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que los objetivos de un proyecto investigador, pues serían los de generar un nuevo conocimiento, una información de carácter teórico. Y ahora yo os voy a preguntar, dentro de un proyecto educativo innovador, de los 3 diseños de investigación, metodológica que hemos visto, ¿cuál encajaría aquí? Hemos visto la teoría fundamentada, el estudio de casos y la investigación-acción. ¿Cuál de ellos sería un proyecto educativo de carácter innovador? Muy bien, investigación-acción, rapidísimos todos, fenomenal. Y si yo quisiera llevar a cabo un proyecto educativo de carácter investigador, que tenga una investigación de carácter básico, Carmen, porque tiene la chuleta. ¿Qué dos tipos de investigación conozco? ¿Cuáles eran? Muy bien, la teoría fundamentada y en este caso, el estudio de casos. Recuerda, Irene, que siempre vamos a trabajar desde el enfoque cualitativo. Hay que diferenciar entre el enfoque, que puede ser cuantitativo o cualitativo, los tipos de investigación, que puede ser de carácter básico o aplicado. Y luego ya estarían los diseños metodológicos. Siempre vamos de lo más general a lo más concreto. Yo os he preguntado en este caso por lo más concreto. Además, para vuestra chuletilla, la que ya tenéis subida dentro del apartado de recursos extra. Pues recordad que siempre podéis dibujarles estos muñequitos, estos monigotes o asociarlos para poder identificar muy bien esos objetivos con un rol profesional, ¿vale? Para que los tengáis siempre presentes, yo os los he puesto por aquí y que enseguida más o menos ubiquéis ese tipo de investigación y vuestros objetivos. Con lo cual, cuando estemos hablando de proyectos de carácter educativo e innovadores, siempre va a tener esa parte de aplicación. ¿Qué suele suceder? Yo os aviso ya, dentro de lo que sería la bibliografía común, muchas veces se entiende que la mayor parte de los proyectos van a ser de carácter innovador, con lo cual se olvidan del apellido. No aparece como innovador. Y lo que se suele hacer es que cuando la investigación es de carácter básica, que lo que genera ese proyecto es muchísima información teórica, pues ahí ya sí que añadimos el apellido de investigador. Pregunta Victoria si para la actividad inicial tenemos que elegir sí o sí un estudio del enfoque cualitativo. Victoria, sí, porque es el que te va a permitir, vamos a verlo ahora. Nosotros siempre vamos a trabajar con el enfoque cualitativo porque también a la hora de poder valorar aspectos de la investigación, como si es un fenómeno estudiable, los que más pistas te van a dar van a ser siempre estos. Entonces, de hecho, yo os recomiendo que sea el artículo, además es que va a ser así porque la estadística está a nuestro favor. Siempre van a ser estudios de caso o investigación-acción, básicamente. Con eso habremos cubierto como el 90% de los artículos de investigación que salen en torno a nuestro área. Y bueno, pues por si os preguntáis, pero si yo hago un plan de proyecto, ¿qué tipo de material de utilidad me va a dar? Pues básicamente un material didáctico, ¿no? Muchos de vosotros vais a diseñar esas sesiones. Como he adelantado, ¿para qué yo quiero tener una versión escrita del proyecto, sobre todo del plan de proyecto?
Pues porque me sirve de propuesta de implementación y yo siempre que deseo conseguir financiación de carácter pública o privada, me va a tocar presentar ese proyecto, ¿no? Tengo que presentar esa dimensión escrita de mi plan, de mis objetivos y de los recursos que voy a necesitar. Y también me ayuda luego a contrastar qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido y luego valorar a partir de ahí si la revisión tiene que ser por el cumplimiento realmente del contrato o de ese plan o si por el contrario lo que tengo que hacer es cambiar las actividades, ¿no? Y fijaos, aquí dentro de vuestros apuntes tenéis un esquema que para mí es un poquito más complejo. Es muy bonito, pero es más complejo. Entonces, ¿qué pasos tiene todo proyecto educativo, toda esa dimensión escrita? Para que no os agobiéis cuando estéis realizando vuestro trabajo. Hay pasos que no se van a ver, que no van a quedar reflejados en ese proyecto educativo, es decir, en la versión escrita, pero que llevan mucho tiempo. El primer paso que tenemos que ver es, estaría aquí como el paso cero, que es esa detonante, esa identificación del fenómeno o problema educativo. ¿Qué pasos va a haber después o qué pasos vais a tener que realizar? Bueno, pues vais a tener que describir ese problema, conceptualizarlo con base en ese contexto específico, porque al final el problema tiene que ser abarcable para nosotros. Entonces vamos a ver que no va a ser lo mismo los problemas que yo me encuentre en mi centro, en mi instituto, con ese contexto, que a lo mejor el que se encuentre Victoria en otro centro, ¿no? Con otro contexto, no con otro número de estudiantes, con otras características, con otro tipo de personal directivo. Y generalmente en esa parte inicial aparecen los objetivos. La semana que viene vamos a aprender a redactar unos buenos objetivos. Después sigue la elaboración del plan. Es decir, ¿qué me propongo hacer yo? Pues en el caso de que quiera realizar una propuesta innovadora, lo que voy a hacer va a ser elegir un método educativo activo. ¿Cuáles habéis estudiado? A ver, repasad que luego yo se lo digo a María. ¿Qué modelos de metodologías activas habéis estudiado ya? ¿No se os ocurre ninguno? ¿Qué metodologías habéis estudiado con María? ¿El aula invertida quizás? Ay, 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 que me chivo. El aula invertida ya no suena, ¿no? El Flipped Classroom ya empieza a aparecer por ahí. El aprendizaje también basado en problemas. ¿Se os dais cuenta? Ese tipo de diseños que estáis estudiando tiene una serie de fases. Me viene ya hecho el plan. Ahora, lo que tengo que hacer yo, ese plan o guía, tengo que adaptarlo a sesiones específicas, a días específicos de la semana, a mi centro específico, a mi asignatura específico, ¿no? Eso sería un posible plan de proyecto. Si quisiera hacer una investigación, ¿qué tendría que hacer en este caso? Pues tendría que pensar en qué quiero estudiar. Pues si quiero estudiar la percepción de los estudiantes en torno a algo, a su visión de su paso por el programa Erasmus, que hay Erasmus de formación profesional, pues podría pensar el tamaño de la muestra. ¿A quién voy a preguntar? Pues básicamente a quién se haya ido de Erasmus. ¿Qué tipo de herramientas voy a utilizar? Pues voy a utilizar una entrevista. ¿Qué preguntas voy a ver en la entrevista? Todo eso sería la planificación del proyecto, para en este caso el que esté vinculado a una investigación de estudio de casos, ¿no? Pues si voy a preguntar o quiero hacer un estudio colectivo, pues a qué centros voy a acudir, etcétera. Eso sería el plan. Y esa dimensión, fijaos, esta primera parte escrita ya sería el plan de proyecto. ¿Qué podría haber? Pues podría haber una aplicación, yo podría aplicar esas sesiones de Flipped Classroom o de aprendizaje basado en problemas, o por el contrario, podría proponer esa investigación que he dicho, aplicarla, ir a preguntar a los centros y obtener las respuestas. Y aquí ya voy recogiendo esa información de la que habíamos hablado. Voy controlando que lo que yo propongo o mi plan inicial se va cumpliendo, pero también voy recogiendo esa información. Y esa información me va a dar el resultado de si ha sido positivo o no, si he obtenido esa información que yo deseaba, si no la he obtenido, qué he aprendido, y todo esto lo voy a reflejar en los resultados del proyecto. Como veis, hay varias dimensiones que no tienen por qué tener ese reflejo literal dentro de nuestras páginas del trabajo. Y parte de ese trabajo que parece estar fuera estaría ese detonante o identificación del problema educativo. ¿Dudas hasta aquí? Ya os digo que esto en realidad vamos a estudiar las fases por nuestra cuenta y luego en el tema 4 vamos a verlo. Estas fases en realidad es para el día de mañana, cuando estéis realizando vuestro trabajo, seguro que vais a pasar por todas ellas. Simplemente son las acciones que tenemos que llevar a cabo.
¿Hasta aquí vamos bien? Gracias, Lina. Bueno, pues vamos ahora a hablar de la pregunta que nos hacía el otro día el compañero, al que le vamos a dedicar parte de la sesión, ya no toda porque estoy respondiendo muy rápido y me gusta a mí que haya diálogo en la clase, entonces vamos a dedicarle solo una parte de la sesión. Y él nos preguntaba que si yo puedo estudiar cualquier cosa como parte de una investigación, si cualquier cosa es susceptible de hacerlo. Bueno, pues dentro de los fenómenos educativos vamos a ver que tienen que darse una serie de características que en realidad están muy marcadas también por ese sentido común. Dentro de esta diapositiva estáis viendo que aparece una imagen chiquitita en azul. ¿Qué significa eso? Que tenéis una píldora sobre lugares para inspiraros de donde pueden hacer un proyecto educativo. Este tipo de proyectos educativos puede ser de investigación, es decir, que quiero generar un nuevo conocimiento en torno a algo, solo teórico, o de innovación, que quiero mejorar un problema, ¿no? Una situación de aula, pues quiero resolverla. En este caso, ¿qué es un fenómeno educativo en una innovación, en un proyecto de innovación? Pues va a ser un problema, una necesidad o una oportunidad de mejora, ¿no? Que me va a permitir a mí desarrollar una metodología y conseguir resultados positivos. O por lo menos esa va a ser mi intención. Pero, como he dicho, no todos los problemas van a ser susceptibles de ser tratados en un proyecto educativo. Lo mismo sucede con la investigación. También cualquier tipo de proyecto educativo de carácter investigador viene a trabajar la identificación de un tema que puede ser un tema desconocido o parcialmente conocido y, bueno, pues siempre hay una oportunidad para seguir mejorando ese conocimiento, seguir profundizando. En este caso, la personalización del aula es la que me va a dar a mí las claves para poder llevar a cabo esos proyectos de investigación. Y se nos ofrecen 5 características básicas para poder trabajarla. ¿Por qué aparece este en amarillo? Porque, bueno, como sé que muchos de vosotros tenéis una vida aparte, tenéis un trabajo profesional, también lo estáis compatibilizando con una vida familiar, pues esta característica de la delimitación que sea asequible, os la pongo destacada porque cuando estoy realizando ya, sí, Leticia, estamos en el tema 4, cuando estoy realizando ya esos trabajos, no aparece destacada en negrita, pero ya que os la destaco porque es esencial para vosotros. Y es esta característica, la de la delimitación, la que os cuesta más cuando estáis determinando vuestro TFM. Y vamos a estudiar esas características. Poquito a poco, además me vais a ayudar porque vamos a ver un ejemplo. Por una parte, tiene que ser interesante como para que ese proyecto sea capaz de ser sustentado. Es decir, tiene que generar el suficiente interés como para que yo le pueda dedicar cierto esfuerzo, para que mis compañeros le puedan dedicar cierto esfuerzo o para recibir financiación. Porque si el proyecto no es interesante, si carece de valor, pues no se va a realizar, como podéis imaginaros. Entonces, ese es el primer paso, porque para que los otros nos digan que no, ¿para qué vamos a realizar ese esfuerzo extra? Luego, por otra parte, tiene que ser un proyecto asequible. Hay que ponerle aquí puertas al campo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final, dentro de nuestro rol, nuestra característica como docente o como investigador, con los recursos que tenemos o con unos recursos que sean accesibles o verosímiles o realistas, que yo pueda realmente conseguir los propósitos que me marco en la investigación. ¿Vale? Porque habrá temas que sean muy interesantes pero muy amplios. Entonces yo tengo que poder resolver ese problema en el espacio de mi proyecto educativo, ya sea de carácter innovador o investigador. Además, si es un trabajo de carácter innovador, tiene que haber posibilidad de mejora. Si mis estudiantes tienen un 10 en el proceso educativo que yo quiero mejorar, pues mal vamos. Leticia, los estamos resumiendo. Yo, si quieres, luego te paso los puntos exactos. Si os viene mejor, aparece dentro del apartado que se llama el fenómeno educativo características. Ahora no recuerdo los momentos o los espacios de memoria. ¿Vale? Esto está justo en la primera parte, en la delimitación del problema. Estamos ya viendo las 5 características. Si queréis, luego os lo dejo apuntado en las diapositivas. No tengo ningún problema. Y bueno, pues repito, estaría esa posibilidad de mejora, aumentar la comprensión en torno al problema o que haya una capacidad de que mis estudiantes puedan mejorar, porque si todos tienen un 10, pues ¿para qué voy a hacer una innovación si ya está bien? El fenómeno tiene que ser estudiable. ¿En qué sentido? En que yo tengo que contar
con un escenario donde esa característica, gracias Paula, esa característica yo pueda acceder a ella. Estamos en un estudio de carácter inductivo, con lo cual, si yo quiero estudiar estudiantes que, o ver esos procesos educativos que se llevan a cabo con estudiantes que tienen un problema de oído, por ejemplo, pues tengo que contar con un centro donde realmente los estudiantes cuenten con ese hándicap o lo tengan, ¿vale? Si quiero estudiar la implementación de las tablets en el aula y su impacto educativo, pues tendré que estar en un centro que tenga tablets, porque si no, no voy a poder hacerlo. Y luego, por supuesto, vinculado a que sea estudiable, también tiene que ser coherente con ese contexto donde lo pretendo aplicar. Si os dais cuenta, están en realidad relacionadas. ¿Alguna duda con estas 5 características? Vamos a verlas ahora un poquito mejor con un ejemplo y me vais a ir ayudando. Estas 5 características son las que vais a tener que aplicar a la investigación que os encontréis, ¿vale? Tenemos que ver si el fenómeno educativo, tal y como nos lo están brindando, realmente cumple con esas 5 características. Hasta luego, Carmen. ¿Dudas hasta aquí? Repito, las 5 características son estas. De momento todo claro. Vamos a poner un ejemplo. Ya hemos dicho que vamos a utilizar, por una parte, las escalas, las listas de control, porque hay características que yo puedo ver a simple vista, pues si el estudio tiene cierto interés o no tiene cierto interés, eso ya lo puedo poner. También puedo saber si es asequible o no, ¿no? Si es un problema muy ingente, lo voy a ver en poquito tiempo. Y también si tiene posibilidad de mejora, pues hay un rango para que mis estudiantes sigan mejorando en torno a ese proceso o si no existe información en torno a ese texto o esa investigación que yo estoy realizando, pues también, ¿no? Entonces, estas primeras características yo las podría trabajar directamente con una lista de control. O se da o no se da. También las siguientes, pero ¿qué sucede en las siguientes? Si es estudiable, si es coherente con el contexto, muchas veces esa prospectiva la suelo resolver a través de un DAFO. Vamos a ver mejor cómo se aplicaría este DAFO. En este caso tiene o está muy vinculado a ese concepto que podemos tener del DAFO como una lista de pros y contras. Para quien no lo haya estudiado nunca, el análisis DAFO es una herramienta que nos viene del ámbito de los negocios que las ordena de lo concreto a lo más general, ¿vale? Y también de lo más pesimista a lo más positivo. Con lo cual siempre van a estar en primer lugar esas debilidades, es decir, esos factores internos que pueden dificultar que yo lleve a cabo esa investigación o ese proyecto, esas amenazas, los factores externos a nivel global que pueden darse, pues a lo mejor si el Ministerio de Educación no va a dar fondos, pues puede ser un problema que me puedo encontrar, eh, para que veáis situaciones a nivel global. Fortalezas serían los puntos positivos que tengo yo dentro de mi centro, dentro de mis estudiantes, dentro de los profesores que van a aplicar ese proyecto que yo les planteé. Y luego, por otra parte, estarían las oportunidades, pues aquellos aspectos que me beneficien a nivel externo, ¿no? Pues en el caso del Flipped Learning lo vamos a ver ahora. Y bueno, pues utilizando y aprovechando esta clasificación, yo puedo identificar si mi proceso o mi proyecto va a tener cierta viabilidad o ya he corto aquí ese proceso de selección de un fenómeno educativo, ¿vale? Si tengo que pensar en otro. Vamos a verlo mejor con este ejemplo. Vamos a practicar, vamos a ir viendo pasito a paso. El abandono escolar. ¿El abandono escolar os parece un tema interesante para sustentar una investigación? Sí, ¿verdad? Es interesantísimo. Victoria, Victoria, estáis ya ahí, qué negativos sois. No, efectivamente, el siguiente punto es asequibilidad. El problema es interesantísimo, pero esto según está, yo lo puedo resolver como docente, pendiente de un único cuerpo. No, es que hay factores internos, externos. Esto ni siquiera es una tesis doctoral. Esto es muy, muy amplio. Bueno, pues si me dieron 1 euro por cada vez que me he encontrado yo que el estudiante se propone de máster resolver el problema del abandono escolar, yo os digo que tendría una casa enorme a día de hoy en Madrid.
Ni siquiera un proyecto de ley, Alejandro, no da, porque hay gente que tiene unas condiciones externas que el abandono escolar ni siquiera tiene que ver ni se puede focalizar desde la perspectiva docente. Porque hay gente que deja de estudiar porque tiene que trabajar, porque necesita ese sustento por otras vías. Esto yo lo veo mucho, que tengo estudiantes de Latinoamérica y me dicen que tienen que arrimar el hombro en zonas agrarias. Pues ese abandono escolar no se puede trabajar. No es que quiera fomentar la motivación de los estudiantes. Para poder investigar se tiene que formular una pregunta. Clara, esto depende y lo vamos a ver en el próximo tema, porque se tienen que formular una serie de objetivos. En el caso del enfoque cualitativo, los objetivos nos van a dar las acciones sobre las cuales se debe sustentar la investigación. Comenta Isabel que en este caso sería cerrarlo a una franja de edad y a una situación socioeconómica. Pero Isabel, en el caso del abandono escolar, por mucho que tú digas, vamos a trabajar el abandono escolar para una población de 17, 18 años, ¿vale? Porque todavía podríamos hacer esto, en la asignatura de cultura audiovisual de bachillerato. Tú sigues sin poder trabajarlo porque no es funcional para una investigación. Puedes estudiar determinadas causas, pero ni siquiera lo puedes plantear como el abandono escolar. Puedes hablar de un aspecto que tú sí que puedas percibir en el aula. Puedes hablar, por ejemplo, de la falta de participación entre los estudiantes que están en clase, lo que antiguamente se llamaba los estudiantes que calentaban la silla. Tú sí que puedes estudiar ese tipo de falta de motivación dentro del aula, que sería una de las causas del abandono escolar. ¿Ves la diferencia, no? Yo puedo trabajar desde lo que sí que puedo controlar. Yo puedo controlar esas causas que las estoy viendo. Así sí que estoy delimitando, como estáis bien mencionando, que no es un tema ni concreto ni está delimitado. No está delimitado para que sea asequible para mí. Yo esto no lo puedo controlar. Ni yo ni nadie, ya quisiéramos. Con lo cual aquí, pues habría que cambiar ya el tema. Sí que puedo delimitarlo, como decía, pues como en el caso que os habéis encontrado cuando habéis trabajado conmigo en ese tema 3. Podemos mejorar el rendimiento, en este caso en la clase de diversificación de matemáticas, a través de un método didáctico innovador que favorezca el qué? Pues la práctica, ¿no? Como el que vimos, no sé si recordáis, en ese tema 3 que partíamos desde el centro de Murcia, pues el profesor decía, bueno, pues yo sí que puedo mejorar el rendimiento en esta materia concreta probando a través de Flipped Learning. ¿Por qué? Pues porque en este caso dicen que el Flipped Learning genera una motivación intrínseca en el estudiante y aumenta la participación. Hay estudios que, bueno, pues van en esta vía. Entonces yo puedo intentar aplicarlo a mi centro y características concretas, ¿no? A mi centro que tengo estudiantes, 36 estudiantes, yo voy a probar a ver si funciona. Aquí sí que lo estoy delimitando y estoy proponiendo un proyecto eficaz, con lo cual aquí es probable que si hubiera fondos de financiación dijeran, bueno, pues este proyecto sí que tiene un plan o una estrategia detrás que se puede concretar. Esto sí que sería un fenómeno educativo que yo puedo estudiar. ¿Tiene interés? Pues hombre, si el rendimiento de mis estudiantes es bajo, ¿cómo no va a tener interés? Eh, ¿Es una materia concreta? Pues en este caso, matemáticas, sí, sí. Vamos a seguir adelante porque encima pues se puede aplicar. Entonces, fijaos, en este caso yo os propongo el uso del aula invertida, exactamente igual que aparecía en ese trabajo. ¿Hay posibilidad de aumentar la comprensión o de ser resuelto? Sí, ¿verdad? Por una parte, ¿cómo aumentaba la comprensión este señor? ¿Qué tipo de estudio nos ofrecía ahí? Que hacía un seguimiento y la percepción de los estudiantes, que opinaban del Flipped Learning. Ahí hacían unas intervenciones donde los estudiantes daban su opinión, si les gustaba o no. ¿Cómo se llamaba ese diseño metodológico de investigación? ¿Con qué nos encontrábamos ahí? Ese estudio de las percepciones, ese periodista. ¿Qué estudio de investigación había ahí? Muy bien. Un estudio de casos único, además. El intrínseco, me interesaba ese grupo específico y en ellos iba a estudiar ese seguimiento. Pues sí, claro, porque no ha habido ningún estudio previo en relación con este tema que estoy haciendo, que estoy innovando.
y con esos estudiantes específicos. Hala, ya tengo margen para aumentar la comprensión. Y ahora habría que ver si realmente contamos con un campo de trabajo donde se produzca dicho fenómeno y si es coherente con el contexto educativo. Y en esto me vais a ayudar vosotros. Os recuerdo, va de lo concreto, debilidades, que serían los inconvenientes que me puedo encontrar dentro del propio centro. ¿Qué me puede impedir a mí llevar a cabo ese aula invertida en el centro del que partíamos? Vamos a seguir estudiando con el caso de diversificación. ¿Con qué conflictos de mis estudiantes o de profesores me puedo encontrar para poder aplicar ese proyecto? Las dinámicas del centro, ¿qué tipo de dinámicas? Aquí hay que ser más concretas y saben, nos van a pedir que lo enunciemos bien. Falta de interés de los alumnados, del alumnado, o falta de interés de los docentes, ¿no? Recordemos el profesor inmovilista. Falta de recursos, que los alumnos no dispongan de recursos, eso es importantísimo, porque si los estudiantes no tienen un teléfono, un terminal o una tablet donde poder hacer ese flipped learning, mal vamos. Ya aquí se corta, si os dais cuenta, estoy en el apartado del contexto y de si el fenómeno es estudiable. Si no puedo generar esos materiales para que los visionen fuera del aula, aquí se corta. Eso serían debilidades, ¿no? Luego también que los estudiantes, ¿nos ha contado María lo que puede pasar con esos materiales? Uno de los principales inconvenientes puede ser la falta de responsabilidad de los alumnos, que no lo miren fuera del aula, que no lo estudien. ¿Os ha hablado ya María del Edpadel? Sé que os lo comenta. Yo soy una gran seguidora de esta herramienta. Para hacer un buen flipped learning, una buena aula invertida, contamos con esta herramienta que yo puedo ver, pues os la va a mencionar. Entonces ya ahí no os hago spoiler. Es una herramienta que me permite realizar un seguimiento, ¿no? De dónde se han quedado, si mis estudiantes han visto el vídeo entero, si no lo han visto, ¿no? Bueno, pues estas son las debilidades de mi propio centro. Amenazas. ¿Qué problemas me puedo encontrar a nivel externo? Efectivamente, dice Leticia que es un chivato, que es un buenísimo. A nivel externo, ¿con qué amenazas me puedo encontrar? ¿Mi centro no tiene recursos? Bueno, la familia, eso. Es verdad que en formación profesional no la vais a encontrar mucho, pero pon tú esto en cuarto de la ESO. A ver qué dicen los familiares al respecto, ¿no? Que haya poco apoyo del AMPA en el uso de la tecnología. Paula, pero esos estudiantes, esa ausencia de control yo la pondría en debilidades del propio centro, porque generalmente lo que o lo que se suele proponer es realizar un compromiso y los estudiantes lo firman. Pero si tú lo justificas, puede ir en externo, tranquilamente. Lo importante aquí es la argumentación. Como dice Amanda, no conseguir subvenciones. Pues imaginaos que en la comunidad autónoma en la que yo me encuentro tenemos unos recursos que son muy malos y encima no van a ampliarlo. Ay, perdón, Amada, que te he cambiado el nombre. Disculpa, la costumbre. La costumbre del nombre de Amanda. Bueno, pues me encuentro con esas dos amenazas. Otras posibles amenazas que, bueno, pues otro posible ejemplo puede ser directamente que no se valoren las metodologías activas, ¿no? Que directamente estén ya fomentando un modelo completamente diferente, que en realidad no se va a dar, pero bueno, imaginémoslo, puede ser un problema, ¿no? Que los propios centros educativos del nivel donde estamos, las metodologías activas no puedan ser aplicadas porque están siguiendo un férreo control. Ya os digo que esto no se va a dar nunca, pero bueno, podría darse. Está pasando con otras metodologías. Fortalezas, puntos positivos que me puedo encontrar. Oye, a lo mejor mis estudiantes no tienen los mejores teléfonos móviles, pero ¿qué puntos positivos me puedo encontrar dentro de mi propio centro? Si mis estudiantes no tienen teléfono móvil, ¿dónde pueden acudir para revisar los materiales? Hombre, en clase, ahí sí, el aula de informática. En el aula de informática sí que los pueden revisar. En clase va a ser más complicado porque vamos a hacer otras cositas. ¿Ves? El aula de informática, a lo mejor tiene una biblioteca. Si el centro pone a disposición de los estudiantes determinados recursos, aunque no los tengan a nivel personal o aunque no tengan las mejores tablets del mundo o un equipo por persona, pues hombre, yo también cuento con que a lo mejor hay estudiantes que sí lo que lo disponen de esos equipos. Eso también iría en fortalezas, ¿vale? Para ese grupo de 36 estudiantes yo lo tendría todo esto en cuenta.
Otras fortalezas desde la perspectiva docente. ¿Qué podemos encontrarnos? Clases de apoyo se saldrían ahí un poco Amada, hoy te voy a cambiar el nombre todo el día, fíjate. Se salen un poco del concepto del flipped learning. A lo mejor clases de apoyo no, pero sí que los estudiantes pueden autorregularse, pueden revisar los materiales varias veces. Y lo que sí que puedo hacer es utilizar programas que sean chivatos, que me ayuden a ver si realmente hay un interés y un seguimiento por parte de los estudiantes. Eso sí. Por ejemplo, de la misma manera que habéis dicho como amenaza, profesores que no estén involucrados, pues profesores que sí. Ahí estamos. Otra ventaja, como bien dice Isabel, se pueden hacer trabajos transversales con otra asignatura. Fenomenal, porque como yo estoy sacando fuera del aula ese tipo de contenidos conceptuales, pues a lo mejor me puedo plantear un tipo de proyecto que sea más ambicioso para las sesiones que tengamos en clase. Por ejemplo, una fortaleza, ¿no? Y también cooperar con mi compañero. ¿Tiene oportunidades? ¿Con qué oportunidades me encuentro en la era global de la comunicación? ¿Qué aspectos del contexto en general me benefician? Leticia, te voy a pedir que seas mucho más específica dentro de tu ejercicio. La tecnología sí, pero ¿cómo? ¿Qué tipo de tecnología me puede ayudar a mí si no tengo financiación? Aplicaciones ya, pero ¿de qué carácter? Claro, si no sabéis esto es que todavía sois muy inocentes. Os lo pongo por aquí. Aplicaciones gratuitas. Las aplicaciones gratuitas, a día de hoy, yo puedo proponer muchas herramientas TAC, tecnologías del acceso al conocimiento, que han sido diseñadas por y para el ámbito educativo, que son de carácter gratuito. ¿Vale? Eso sí que es una oportunidad. Por eso os digo que tenéis que ser un poquito más precisas. También se ha producido una democratización de la tecnología. Yo puedo hacer con recursos domésticos, pues unos vídeos que, oye, a lo mejor no están tan mal para mis estudiantes. ¿Vale? Son oportunidades que me da este contexto global. Eso lo vamos a resolver muy rápidamente, así que no os preocupéis. Vamos a tener una sesión específica donde vamos a hablar de herramientas. De todas formas, ya estáis viendo muchas herramientas con Pablo y también lo estáis viendo con María, esas herramientas. O sea que vais a salir de aquí con bastantes conocimientos. La primera oportunidad son los chivatos. ¿Te refieres a Paula a que hay unas aplicaciones de carácter gratuito que me permitan hacer ese seguimiento? Claro, eso estaría dentro de lo que sería una tecnología de carácter gratuito que me permite hacer ese seguimiento del aula. Porque es tener el contexto general. O sea, yo no soy la accionista ni la creadora de Spadel, ni es un programa que tenga mi propio centro. Ojo, que a lo mejor mi propio centro sí que paga versiones de pago. Pues aquí sería una fortaleza. Si mi centro tiene acceso a un Padlet que es de carácter gratuito, pues allá que, o sea, de carácter privado, que es del propio centro, pues allá que vamos, un Padlet institucional. Pues eso, Leticia, eh, sí, te refieres a la tecnología. Con Edpadel lo podéis comprobar. Podéis ver el seguimiento y también podéis plantear preguntas insertadas. De todas formas, repito, lo vais a ver más adelante, así que no os preocupéis, pero sí, nos ofrece esa posibilidad. Con respecto al impacto educativo, pues eso es lo que ya más adelante se vería. Pero con este tipo de cuestiones que hemos indicado, yo ya puedo saber si el fenómeno es estudiable o si el contexto es positivo para que yo pueda llevar a cabo ese proyecto educativo, en este caso vinculado a el flipped learning. Pues si pongo esa lista de pros y contras, evidentemente aquí el LAFO se plantea como enunciados, como veis es una versión bastante menos traumática de la que habéis estudiado en el ámbito de las empresas y también hay que tener en cuenta que no todos los aspectos que yo aquí agregue van a tener el mismo peso. Hombre,
Que mis estudiantes no tengan un teléfono móvil es un inconveniente, pero si yo dispongo en el centro de suficientes recursos como para que puedan acudir a esos materiales o de bibliotecas públicas, pues sí que se podría llevar a cabo. Leticia, está preguntando la compañera si todo material está vinculado a contenido digital. No necesariamente. Se suele hacer ahora mismo, lo más común es que haya vídeos, ¿vale? Pero también puedes dar PDFs de toda la vida. Pues como han hecho con vosotros los profesores, os pueden dar parte de un manual, os lo leéis en casa y luego trabajamos en clase. Eso no deja de ser aula invertida. Es verdad que muy prosaico, muy básico. Y de hecho, no sé si recordáis, antaño ya, en la pandemia, ese aprendizaje remoto de distancia al final también planteaba esta serie de aspectos, porque los estudiantes no podían conectarse más que unos minutitos. Inicialmente se les daba los materiales para que trabajaran y luego en clase, como no había posibilidades para que pudieran comunicarlo, pues básicamente hacer ejercicios. No sé si recordáis esa parte de la historia de la educación, pero se puede hacer con un PDF, con un manual, con un vídeo. Claro, luego estaría la brecha digital, pero eso tiene que aparecer dentro del apartado de debilidades. Luego habrá que ver y habrá que contrarrestar. Vaya, Isabel, yo la viví como profesora. Qué duro es esto. Os voy a proponer aquí tres temas porque básicamente eso es lo que vais a tener que hacer. Una vez que tengáis el artículo, lo que os voy a pedir, esa selección de artículo, lo que os voy a pedir es que apliquéis para al menos esas tres primeras aspectos que hemos visto, si tiene interés suficiente, si el tema es asequible y si hay posibilidad de aumentar esa comprensión, por lo menos esos tres que aparezcan en un listado de control. Y luego los otros dos, pues a través de un DAFO, porque están más vinculados al contexto específico. Y ahora sí, os voy a proponer, fijaos que aquí tenemos tres temas, me gustaría de estos tres temas, vamos a hacerlo de manera colaborativa y así si queréis luego os explico la actividad mejor para ver si ha quedado claro. Vamos a coger el primer tema. Bueno, en realidad de los tres temas, el tema 1, eliminación del fracaso escolar. El tema 2, integración de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial para facilitar la creación y seguimiento de un cronograma en la asignatura de planificación de proyectos de espectáculos y eventos. O el tema 3, el impacto total de la educación en el desarrollo integral del individuo. De esos tres temas, quiero que me digáis cuál no os parece asequible. ¿El tema 1, el tema 2 o el tema 3? Isabel lleva siempre por la derecha. El tema 1 parece que no es asequible. Efectivamente, está comentando tanto Isabel como Jordi son los tres, o sea, son el 1 y el 3, perdón. Solo hay un tema que parece a priori que podamos cumplir, pero el 1 desde luego. La eliminación total del fracaso escolar. Pues mira, ya quisiera yo. Lo que sí que puedo trabajar es la motivación intrínseca de mis estudiantes. Eso sí que es un tema que está delimitado. Tenemos que pensarlo de esta manera, siempre. ¿Cómo lo puedo solventar yo dentro de mi rol como docente y con los medios que yo dispongo? La motivación intrínseca la vamos a trabajar dentro de esta asignatura, por ejemplo, a través de la gamificación. Y aprovecho ya para vender mi taller de la semana que viene, donde vamos a hablar del aprendizaje basado en juegos. Y os voy a dar dos alternativas. Vamos a hablar de las breakouts y también vamos a hablar de las escape rooms, como metodologías así interesantonas para fomentar esa motivación intrínseca del estudiante. Es decir, que también siente ese trabajo extra. Eso va a ser la sesión del taller, ¿vale? El tema 3 me lo habéis descartado. El impacto total de la educación en el desarrollo integral del individuo. ¿Por qué descartamos esta opción? ¿Por qué el tema 3 no nos sirve? Gracias, Amada. ¿Por qué el tema 3 no nos sirve? Pues es súper interesante. Paula, es el impacto total de la educación en el desarrollo integral del individuo. La palabra total ya hace que no sea válido, pero además habla del desarrollo integral del individuo. El desarrollo integral.
Pues eso me pregunto yo, Jordi, ¿eso cómo se mide? Y propuestas de estas, así, con esta ambición tan bonita, que yo aplaudo la ambición, pero es que tú no lo puedes medir todo. Sí, ¿cómo podríamos reformular el impacto de la educación? Es que en general no hay por dónde cogerla. Sería imposible, Irene. Si quiero medir el impacto educativo, ¿de qué puedo medir el impacto educativo? Para empezar, educativo así, habría que centrarse en cosas muy concretas, muy concretas. Yo sí puedo medir el impacto que tiene en un tipo, en una clase, como bien estáis diciendo, y a lo mejor una única aula, y tampoco puedo valorarlo todo. A lo mejor puedo valorar el impacto educativo que tiene determinada metodología en el aula X, en el nivel X. Y eso sí que lo puedo mirar. Y podéis decir, ¿y eso a quién le interesa? Pues a mi centro educativo un montón. ¿Vale? Ese tipo de ideas, medir el impacto positivo o negativo que tienen determinadas metodologías, a los centros educativos les interesa bastante. ¿Por qué? A los centros privados, porque de esta manera lo que hacen es que están integrando nuevas metodologías que siempre llaman la atención del estudiante y si tienen un impacto positivo, pues es que van a aumentar las tasas de aprobados o las tasas de satisfacción, por ejemplo. Y esto en los centros públicos, ya sabéis que cualquier tipo de innovación tienen que ir a favor de obra. Para pedir subvenciones, Leticia, y también no sé si recordáis que hablamos en el tema uno que era muy importante también que el Estado a través de los centros y de las instituciones públicas brindara esa financiación. Entonces nos lo vamos a encontrar a dos vías, tanto en los privados como en los públicos. Y luego no me habéis descartado el tema 2, la integración de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial para facilitar la creación y seguimiento de un cronograma en la asignatura de planificación de proyectos de espectáculos y eventos. ¿Es interesante? Vamos a ir a por el check. ¿Es interesante hablar de la integración de las herramientas de inteligencia artificial? Interesantísimo. A día de hoy, dice Amada, no está mal. A día de hoy, Amada, casi todos los artículos van por la vía de inteligencia artificial. Interesa muchísimo. Es muy actual. Vamos a ver, ¿por qué es concreto? Porque también ha dicho Isabel, es concreto en la aplicación. ¿En qué sentido es concreto? Isabel, vamos a ir paso a paso. Dice Iván que le resulta trendy. La pregunta no es solo para Isabel, es para todos, ¿eh? ¿Cómo he concretado yo aquí? En los tipos de herramientas, en la asignatura, como dice Amada, aquí yo estoy hablando en la asignatura de planificación de proyectos de espectáculos y eventos, pero no hablo de las herramientas de la inteligencia artificial en general, sino que estoy aplicándolo a un proceso muy específico. ¿En qué tipo de proceso voy a utilizar esas herramientas? A ver si lo habéis encontrado. En la creación de algo. Ojo con eso, que hay creación es la parte alta de la taxonomía de Bloom. ¿Dónde van a utilizar? Bajo este nombre pomposo. Ahí está, solo lo van a utilizar en la creación del cronograma. Yo no os voy a dejar la inteligencia artificial para lo demás, va a ser para la creación de un cronograma. A lo mejor lo que hacemos es que diseñamos un prompt en ChatGPT que les ayude a diseñar un cronograma de una manera mucho más fácil y a seguir si se ha cumplido o no. ¿Lo veis? Esto está, vamos, delimitadísimo. Es un concreto muy objetivo. La inteligencia artificial la aplico a un proceso muy concreto. Esto también os lo recomiendo cuando habléis de metodologías, pero lo mismo sucede con cualquier investigación. Si en lugar de hablar de la integración de herramientas, porque no quiero hacer un proyecto educativo de carácter innovador, sino investigador, pues lo que puedo hacer es hacer el seguimiento específico de un proceso muy concreto en un aula muy concreta. De esta manera sí que puedo ser o puedo plantear un proyecto que sea realista y concreto, que yo vaya a conseguir fondos para poder desarrollarlo y desarrollarlo en los tiempos que me proponen, que muchas veces yo os digo que los tiempos son un poquito miserables. Entonces, los objetivos que nos vamos a plantear van a partir también de esa definición del tema, con lo cual
No os asustéis si veis que no avanzáis cuando estáis diseñando vuestro trabajo final de máster, ¿vale? Que pensar realmente el fenómeno educativo, como estáis viendo, marca más o menos el 70 o el 80% del éxito del proyecto, cuando no el 100%. Pero un buen proyecto educativo parte de una buena necesidad bien descrita que luego va a permear en esos objetivos. Con lo cual, para lo que me preguntabais, ¿se puede plantear en forma de preguntas estado de la cuestión? Vamos a ver la semana que viene que se suele plantear en forma de objetivos. Lo que sí que puedo hacer es que puedo plantearme estas preguntas para poder ver esa definición del fenómeno educativo, para ver si es estudiable o no, me puedo plantear esas preguntas. Bueno, nos hemos pasado ya. Fijaos que os doy por aquí las primeras preguntas en torno a la interacción de los objetivos. ¿Cómo lo puedo plantear? Ese DAFO. Podéis plantearlo desde esta perspectiva, la relevancia, que habla del interés, luego por otra parte la vocación de mejora, si es mejorable en algo, la viabilidad o la aplicabilidad, pero también lo podemos plantear y de hecho así nos lo recomiendan bajo estas 5 características. Si os dais cuenta, aquí ya la propia manera de expresar las características me está dando una especie de enunciado concreto en positivo que yo puedo valorar si se da o no se da. Entonces, ahí lo dejo, porque lo que os van a pedir en la actividad va a ser diseñar primero un listado de control, donde tendráis que medir si se dan esas características o no se dan, y luego ya plantear ese DAFO. ¿Queda clara la delimitación? Son y 56. ¿Queréis que nos tomemos 4 minutos de descanso y volvemos con la actividad, con las instrucciones, o queréis hacerlo todo seguido? Vale, pues nos damos 5 minutitos. Una preguntita. Sabríamos aplicar con respecto a lo que hemos visto del DAFO esas amenazas y debilidades, ¿no? Eso sí que quedaría claro. Tendríamos que pensar en las características concretas, los problemas que tienen mis estudiantes o yo como docente o los compañeros y lo mismo, ¿vale? Esto, como veis, tiene mucho que ver con el sentido común, pero al final el sentido común es el menos común de los sentidos. Si no caí en el cliché, no me quedaba tranquila. Entonces, esto es lo que se os va a pedir luego. Vamos a tomarnos esos 5 minutitos, volvemos a las 5:02 y bueno, pues retomamos para ver ya esa actividad. Como estáis viendo, en realidad se nos pide mucho sentido común, mucha argumentación y aquí la amiga va a estar en la selección del artículo. Así que ahora volvemos. Hasta ahora. Bueno, reanudamos ya la grabación para que, bueno, pues se complete ya esta parte de la presentación de la actividad que, como vais a ver, está muy en la línea de lo que acabamos de estudiar, ¿vale? Lo que nos van a pedir precisamente es que estudiemos si se está llevando a cabo un correcto reconocimiento de los fenómenos educativos. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, la podéis plantear tanto a través del chat, que ya sabéis que estoy muy atenta, como a través del micrófono. ¿De acuerdo? Ambas opciones son completamente válidas por si queréis intervenir o resulta más sencillo hacerlo por micrófono. Voy a pasar a compartir ya la presentación y todo este material, por supuesto, vais a disponer de él cuando acabe la clase, porque, bueno, pues en este caso, como iba a compartir con vosotros varios ejemplos que nos ayudarán a ver si comprendíamos realmente cómo se llevaba a cabo esa delimitación o no, bueno, pues vamos a ver cómo se realiza dentro de los plazos. Perdón, porque estaba leyendo que comenta Leticia si es la actividad de aula o es la misma que la de la clase del 27. Vamos a presentar ya la actividad del 27, Leticia. Hasta ahora hemos realizado la actividad anterior que habéis visto cómo era, hemos aplicado ese listado de control y ese DAFO.
a los conocimientos que hemos visto en la clase y ahora llevamos a la sesión de refuerzo. Ya estamos en la segunda parte de la clase. Entonces, ¿qué va a pasar en esta segunda parte de la hora? Pues lo que vamos a hacer va a ser las instrucciones de la actividad inicial que tenéis que entregar. Ya sabéis que dentro de esta asignatura tenéis que entregar dos actividades. Una actividad que es la actividad inicial, que es la del día 27 de abril, como bien estás mencionando, y luego estaría la actividad transversal. Entonces, en esta parte de la sesión vamos a ir desmenuzando todos los puntos clave que nos van a pedir dentro de esa actividad para que la podáis llevar a cabo. ¿Qué vamos a aplicar? Pues básicamente los conocimientos que hemos visto en el tema 1, en el tema 3, en el tema 4 e incluso, si me apuras, en el tema 2. Bueno, pues ahora ya sí, no os preocupéis porque lo vamos a ver pasito a paso. Sí, porque yo ya aprovecho, Lina, ya que me mando una actividad, pues ya aprovecho y lo refuerzo todo. Y el uno creo que también, yo también lo creo, Amada. Yo creo que entran todos. Y si me apuras, hasta el 5. Yo todo lo que puedo aprovechar, yo voy aprovechando. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Repito, básicamente vamos a acercarnos a esa actividad que ya sabéis que podéis encontrar en el apartado de envío de actividades. Pincháis y lo que vais a poder hacer va a ser descargar directamente el documento Word. Importantísimo, aunque sea eliminado. No sé dónde se ha salido ese archivo de vídeo. La única clase en la que se presenta la actividad es esta, la única clase audiovisual, ¿vale? No hay píldoras al respecto y, bueno, pues toda la información que necesitáis está dentro del propio documento de forma escrita y ya pues si queremos aspirar a la máxima calificación y tomar todas las anotaciones o consejos que yo vaya haciendo, pues esta es la segunda hora. Yo creo que la clave para ahorraros también tiempo y que sepáis optimizar precisamente esos esfuerzos. Eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Y no sé si de las personas que están en la sala, si habéis tenido la oportunidad de leer el documento ya, los que estáis en la sesión, ¿quiénes de vosotros han leído las instrucciones? Iván sí, Ana también, Lina también. Isabel, no sé qué actividad estáis viendo el 20. Yo creo que estáis confundiendo el taller, que es una clase extra, donde vamos a poner en práctica una serie de contenidos. La clase del taller es una clase. Ah, de otra asignatura. Vale, en ese caso me callo. Mi clase se resuelve el día 27. Ah, vale, de acuerdo. Vale, estoy leyendo que vale, que tenéis que entregar una actividad cada lunes. Vale, en este caso no. En este caso la actividad que os voy a pedir es esa actividad inicial en mi asignatura del 27 de abril. Siempre que estemos resolviendo actividades, ya habéis visto que las hacemos, pues eso, de manera colectiva dentro de clase, porque veo que sois un grupo participativo y también de esta manera, pues los compañeros que están viendo en diferido, yo creo que lo agradecen más también. Vale. Pues yo espero facilitaros, estaba comentando la compañera que cada semana tenéis una, una entrega de asignatura. Yo espero que esta sesión sea clarificadora y que os ahorre mucho trabajo. Este efectivamente es para dentro de 2 semanas, el lunes 27 de abril. ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? Pues vamos a ayudar a la compañera María Freire, que está un poco despistada. ¿Para qué nos va a servir básicamente o qué contenidos conceptuales vamos a movilizar? Principalmente, pues estos que acabamos de ver del tema 4. Y lo que tenemos que hacer con esta mujer es básicamente evaluar la selección de un fenómeno educativo y tiene que estar presente en un proyecto de innovación educativa, que puede ser de dos tipos. ¿Alguien me recuerda qué dos tipos de proyecto educativo me puedo encontrar? Todavía no he llegado a proyecto de innovación, ¿eh? Dos tipos de proyecto educativo. Ahí estamos. Gracias, Carmen. Podemos encontrarnos dos tipos de proyecto educativo. Un proyecto educativo que sea de carácter investigador, que estaría vinculado a una investigación básica, o un proyecto educativo de carácter innovador, que aquí ya sí tiene una parte de aplicación. Leticia, esos son los enfoques, ¿vale?
Te recuerdo igualmente, Leticia, te voy a dejar, lo voy a poner en una captura de pantalla para que lo veáis muy claro. Dentro del tema 3 dejé una imagen en colores para que lo veáis mucho más claro. La diferencia entre tipos de investigación, métodos y diseños. Bueno, pues también vamos a hacerlo con esto si queréis. De hecho, estaba ya os he agregado la otra imagen, así que si queréis os dejo un documento aparte para que veáis todos los conceptos o todo el tesauro. Entonces, por una parte, tengo que seleccionar un fenómeno educativo que esté presente en un proyecto de innovación educativa. Entonces, puedo encontrarme dos tipos de investigaciones para que no os asustéis. Cuando yo esté realizando este tipo de trabajo, lo que me piden es que, en primer lugar, identifique un artículo de investigación, un artículo académico. ¿Vale? Eso es lo primero que me van a pedir. Y en ese proyecto, perdón, en ese artículo académico tiene que haber un fenómeno educativo presente, que tiene que ser una innovación. ¿Hasta aquí vamos bien? A María Freire le han dicho que tiene que buscar un artículo y que tiene que ver si el fenómeno educativo está lo suficientemente bien descrito. Y también le dicen que tiene que aparecer por ahí un proyecto de innovación. Pero ya hemos visto que a veces esos proyectos de innovación, porque todavía no han pasado esas tres fases, pueden asumir la forma de qué tipo de diseño metodológico de investigación. Lo digo para que no os asustéis. Puedo encontrarme dentro de los artículos, cuando yo esté buscando una innovación educativa, puedo encontrarme que dentro del propio artículo de investigación, ese artículo académico se defina como una investigación-acción o, como dice Jesús, como un estudio de casos, donde simplemente hagan el seguimiento de esa innovación. ¿Vale? Entonces, puedo encontrarme una investigación-acción sobre directamente donde me están hablando de las tres aplicaciones, de los tres turnos que llevan a cabo para verificar el impacto educativo, o puedo encontrarme directamente un artículo que me hable de las percepciones, de las opiniones, del sentir de los estudiantes en torno a esa metodología activa que han aplicado en clase. Entonces, podemos utilizar artículos de investigación o académicos que recojan un estudio de casos? Sí, siempre que reflejen una innovación. Es decir, siempre que la investigación que realicen dentro de ese estudio esté vinculado a una innovación en el aula. Efectivamente, como dice Almudena, aquí la investigación que utilizamos para el otro estudio teníamos un dos en uno. Aparecía la investigación-acción y el estudio de casos, pero a veces os vais a encontrar solo uno de ellos. De hecho, es lo más habitual. O que aparezca la investigación-acción en el reflejo académico, digo, ¿eh? O que aparezca directamente mencionado el estudio de casos. Generalmente operan en común, pero como los artículos de investigación suelen tener como mucho 15 páginas, eso es un artículo de investigación, 15-20 páginas como mucho, pues podemos encontrarlo así. Pues prácticamente, Carmen, al final, una innovación es la introducción de una metodología novedosa en ese contexto con vocación de mejorar algo. Recuerda que cuando hablamos de las investigaciones, habíamos dicho que dentro del enfoque cualitativo yo puedo conocer una parcela de la realidad de manera profunda o puedo tener una vocación de mejorar esa parcela de la realidad. Pues siempre que se hable de una metodología, de la introducción de una TIC y que siempre se hable de la vocación de mejorar un proceso de enseñanza-aprendizaje, eso es una innovación. Entonces te aparecerá muy probablemente las palabras clave o en el propio resumen que tiene esa investigación. Con lo cual, yo lo que voy a tener que hacer va a ser aplicar esas 5 características que acabamos de ver a ese artículo de investigación. Vamos a ver cómo lo podemos encontrar. Dice Paula, a mí me da miedo la elección del artículo. A ello vamos. Primero me van a pedir que seleccione un artículo académico. Y esa selección del artículo académico tiene que reflejar, por una parte, una innovación, que ya hemos dicho lo que era. Al final, pues bueno, toda innovación educativa lo que hace es que nace de un problema, ¿no? Si yo lo que quiero es mejorar un proceso, es porque ese proceso es mejorable.
lo que hemos dicho antes. Puede ser un problema educativo en el aula, puede ser algo que tenga cierta vocación de mejora, que se pueda mejorar, que tenga margen para poder trabajar en ello, que haya cierto desconocimiento. Y lo siguiente que nos van a pedir es que ese proyecto de innovación se dé en el ámbito, es decir, el marco educativo, la investigación se realice para formación profesional o secundaria. Me sirve cuarto de la ESO, primero de la ESO, bueno, mejor de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, para que podáis ver un estudio que se asemeje a vuestras características reales del entorno. Entonces, cualquier paper, cualquier artículo académico que esté vinculado o que tenga por objeto esa innovación educativa dentro del aula de secundaria o de formación profesional es lo que necesitamos. ¿Dónde puedo encontrar esos artículos? Almudena puede ser extranjero siempre y cuando esté en castellano, ¿vale? Porque es que si no, acepto el inglés y luego ya me acabáis pidiendo italiano y no puede ser. Entonces, como tengo que mirarme el artículo, agradezco que sea en español. Bueno, agradezco no, por favor que sea en castellano. ¿Y dónde puedo encontrar esa información? ¿Dónde puedo encontrar esos artículos académicos? Puedes encontrarlos en bancos o bases de datos. De la misma manera que tenemos Google, pues existen bancos de artículos académicos o bases de datos que utilizan artículos científicos. ¿Vale? Esa es una fórmula que es la más habitual cuando un investigador está trabajando, ¿vale? Lo más habitual es que recurramos a estos buscadores, a estos bancos de información que generalmente tienen un enlace a ese PDF o bases de datos. Otra opción que también me puedo encontrar, revistas educativas específicas o monográficos, porque muchas veces me van a dar la referencia bibliográfica. Imaginaos un monográfico sobre experiencias educativas en el ámbito de formación profesional aplicadas a el flipped learning. Bueno, pues hay monográficos específicos del tema. Yo os digo que hay monográficos sobre prácticamente todo. O puedo coger una revista educativa específica del ámbito de la investigación. Ahora vamos a ello, Carmen. Del ámbito de la investigación y pinchar ahí. Otra opción son los portales educativos. ¿Dónde puedo encontrarlo? Pues fijaos, si os metéis dentro de vuestro campus virtual, bajáis hasta el apartado de la biblioteca. Dentro de la biblioteca tenéis acceso a bancos de datos de carácter gratuito. En este caso, ¿cuáles son las más habituales? Además, estas son de las bases de datos. Hay algunas que son de pago, como Scopus, que yo os recomiendo que le echéis un buen vistazo ahora porque las tenéis en abierto para vosotros, porque claro, Unir paga este servicio. Entonces podéis entrar a la base de datos de Scopus. Y aquí ya sí lo que vamos a hacer es que vamos a buscar determinados conceptos o palabras clave. Pues estaría dentro, está preguntando Ana María, que está dentro de la biblioteca. En recursos destacados te va a aparecer. ¿Vale? Igualmente, imagínate, dice María que no pueden acceder al enlace. Mira, me cuesta muchísimo. Aquí no lo estáis pudiendo ver porque está en pantalla completa. Pero si os dais cuenta, en realidad aquí hay hiperenlaces. Yo os he dejado el hiperenlace a todas estas redes. ¿Vale? Cuando veáis estas diapositivas, de nada, pero tenéis aquí que si pincháis directamente en el enlace, os aparece. Esta es la página web de la universidad. Entonces, en recursos destacados os van a aparecer las principales bases de datos, como Scopus, que es de las más importantes del ámbito de las ciencias sociales a nivel global y del ámbito de las humanidades. ¿Qué tiene Scopus? Que las búsquedas tienen que ser en inglés. Entonces tenéis que poner la terminología clave en inglés. Luego podéis acotar, porque ya una vez que estáis dentro de Scopus, os deja acotar en qué año queréis encontrar ese artículo específico, si queréis que esté en abierto, que tenga un enlace a Scopus, que sea en castellano. Todos esos elementos los podéis buscar en Scopus y os va a dar ese resultado. Otras páginas web que son más intuitivas a la hora de poder encontrar esa información. Tenéis Cielo, que incluye referencias y artículos de divulgación. Muchas veces los propios investigadores suben los artículos en PDF y sirve tanto para la península ibérica como para América Latina. Vamos a verlo, Leticia, porque claro, se trata de elegirlo bien y de un artículo que nos sirva. Otras opciones que tenemos. ERIC es una base especializada, una base de datos especializada en educación. Dianet, como decía antes la compañera, también puede salvarnos de muchas castañas.
porque aquí te suelen incluir también los PDFs. Y luego Latindex, que también es Península Ibérica, es decir, hay artículos de Portugal y España, y también vais a encontrar en portugués porque también están incluidas las brasileñas. Entonces, siempre que encontréis este pilotito, es porque aparece. No sé si recordáis que cuando vimos, vinculado a lo que pregunté Leticia, cuando estuvimos trabajando con ese artículo del tema 3, directamente en el resumen me aparecía qué tipo de enfoque tenía, qué tipo de diseño metodológico de investigación. Es decir, ya dentro del propio resumen yo puedo encontrarme todos los elementos que puedo buscar. Con lo cual, aquí las palabras clave ya sabéis que van a estar vinculadas al ámbito de secundaria o formación profesional. También tengo que buscar enfoque cualitativo y luego ya, pues, ese diseño de investigación que quiera buscar, pues investigación, acción, estudio de casos o innovación docente. Otra opción que también puedo buscar, fijaos, por una parte tengo estas bases de datos, pero luego también tengo otra opción. Puedo ir directamente a revistas de pedagogía a las que UNIR está suscrita y os aparecen destacadas. Si os metéis directamente dentro del portal de la portada de la biblioteca, no, buscador de revistas, ponéis área, educación y os aparecen todas. Estos artículos van a ser mucho más cortitos, generalmente, repito, 10, 15 páginas, como mucho. Y luego también podéis buscar por palabras claves directamente en la biblioteca de UNIR. Directamente aquí os van a salir todos los artículos que sean de carácter académico, muy probablemente. ¿Vale? Va a ser muy raro, bueno, no, es imposible que os salga algo que no sea o que no esté relacionado con eso. Tenemos que ver muy bien que aparezca una revista asociada, que tenga ese abstract, ese resumen y que tenga ese campo que identificamos también de metodologías. No sé si recordáis cuando estuvimos con el artículo del tema 3. Ese artículo incluía todos los elementos que vais a ver en artículos que sean de revistas de pedagogía de ciencias, ¿vale? Que tengan esa revisión por pares. Scopus lo tiene. También Cielo vais a encontrar muchísimos. Y por supuesto en ERIC. Con lo cual, aquí me encuentro con dos fórmulas. ¿Dónde puedo seguir encontrando también esos artículos académicos? Dentro de la página de INTEF también se han agregado artículos académicos que están vinculados precisamente a la incorporación de una TIC dentro del ámbito de secundaria. Así. Otra opción que también tenéis, de nada por el regalito, dentro del tema 1 y del tema 2, se hablaba de uno de los mayores estudios bibliográficos que se ha hecho en España en relación con FP. Bueno, pues si pincháis en este enlace, también se os va a abrir ese estudio monográfico que incluye, creo que del año 2005 al 2017 o 2018, todo lo que se ha trabajado en el ámbito de la investigación en formación profesional. Y aparecen clasificados por estudio de caso, por investigación-acción, por enfoques. Toda esta información aparece clasificada. Entonces, también va a ser mucho más fácil para vosotros si queréis trabajar algo que sea específico de formación profesional. ¿Más tranquilos con la selección del artículo? Carmen, pues yo es que ya más pistas no os puedo dar. Pinchando directamente en el apartado de estudio bibliográfico tenéis fuentes, podéis encontrarlos en la biblioteca, en bases de bancos de datos y también en las propias revistas. Y aquí tenéis todos los enlaces. Pregunta amada, importantísimo. ¿Tiene que estar relacionado con el mundo audiovisual o vale elegir un tema diferente? Podéis elegir el único requisito, amada, para que podáis trabajar con ese artículo es que hable del mismo nivel educativo en el que vais a trabajar vosotros. Es decir, en el nivel de secundaria o de formación profesional. Ya no me voy a meter que sea de la imagen, de la familia de imagen y sonido, porque desgraciadamente hay poca información respecto a esos campos. Entonces, para facilitarlo, porque lo que nos interesa es argumentar bien, como existen muchos artículos, para que no coincidáis y que no tengáis que estar tan pendientes de eso, pues que se vincule al ámbito de secundaria y formación profesional. En castellano hemos dicho. Paula le entra un poco de miedo porque dice que entonces lo normal son 15 páginas. Paula, no sé si recuerdas lo poquísimo que tardaste o que tardamos en general en la clase en el tema 2 en encontrar la información que necesitábamos.
¿Por qué? Porque está clasificada. Entonces, en realidad, a la hora de identificar el fenómeno educativo va a ser relativamente sencillo. Scopus funciona en inglés, Leticia, pero dentro en el apartado que tenéis, se os ofrece un desplegable. Podéis elegir directamente que os aparezcan solo los que están en castellano. En realidad voy a ir a las palabras clave, Amada, para poder verlo bien. Entonces, claro, necesito que esté en castellano, porque yo ya, eh, gracias a Dios, pues dentro de los artículos de investigación me manejo. Pero sí que voy a valorar la coherencia interna que tenga. Y es aquí donde vais a tener que trabajar. Vale, ya hemos identificado las páginas donde puedo tener esa información. También incluso he encontrado un monográfico si me apeteciera trabajar directamente con formación profesional. Esto lo hago para que le echéis un ojo porque nunca está de más ver en qué trabajan otros compañeros. Pero también lo primero que me van a pedir es que cite el artículo siguiendo las normas APA. ¿Tengo que memorizarme las normas APA? No. Las normas APA no se memorizan, se aplican. ¿Cómo puedo obtener la información? Pues aquí tenéis otro regalo. Aquí tenéis un código QR maravilloso que se os abre el documento de citación oficial de UNIR que tiene 40 páginas. ¿Tengo que leerme las 40 páginas? No. Control F, artículo académico. ¿Por qué me gusta este manual? Porque aparece primero toda la teoría de cómo se tiene que integrar esa información y luego aparece el ejemplo. Esto que os estoy comentando ahora, este uso de APA, a medida que cojáis práctica, va a ser mucho más fácil para vosotros. También aparece cómo se tiene que citar la legislación educativa, ¿vale? Que luego os lo van a pedir también en programaciones didácticas. Toda esta información la tenéis aquí ya. Yo me lo sé de memoria, pero entiendo que como todavía no estáis manejando esa información, pues simplemente escoger el ejemplo y aplicarlo. También os he puesto por ahí, podéis revisar el tema 4 para ver qué otra información para poder obtener ese APA tenemos y también podéis ver cómo he citado yo el artículo con el que hemos trabajado en esas clases del tema 3. Sí, efectivamente, Victoria, lo tenéis explicado de una manera más resumida, pero en este caso, ¿qué suele coincidir? Solemos o se suele pedir dentro de la bibliografía completa el apellido del autor o apellidos del autor, luego iría entre paréntesis el año, luego iría el título del artículo, punto, cursiva, título de la publicación, luego iría coma, volumen, número entre paréntesis y luego ya el URL. Vale, Leticia, ¿te estás refiriendo estás mirando dentro del apartado de normas APA o dentro de la página de la biblioteca? Aquí tendríais que buscar, vale, dentro de la biblioteca pues tendréis que buscar innovación educativa secundaria, por ejemplo. Y ya a partir de ahí, pues ir seleccionando un poquito más. Que sea, que sea un artículo de innovación educativa, pero que también, bueno, pues que trabaje con una metodología activa, por ejemplo, ¿no? O que esté más definido el tema del fenómeno educativo, me refiero. Vale. Una vez que ya tengo seleccionado el artículo, que cumpla más o menos, que yo vea que realmente es un artículo académico, que tiene esa revisión por pares, que tiene efectivamente lo de la revisión por pares, si estáis en Scopus la va a tener, que tiene un resumen, que habla de la metodología, que tiene un desarrollo. Esos artículos son los que nos interesan, ¿vale? No es un artículo que me encuentre en Educación 3.0. Esto es un artículo académico, es diferente de un artículo periodístico. Me va a tocar hacer un breve resumen del contenido, ¿vale? Máximo 200 palabras. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues para que me pueda ver la coherencia interna de trabajo, lo que se va a pedir es que resumáis precisamente ese fenómeno educativo que os habéis encontrado. Hacéis un resumen del texto. Una vez que ya tengo la citación bien hecha, paso a resumir el artículo. ¿Vale? En primer lugar, dentro del artículo, vamos a verlo mejor la semana que viene, cómo se elabora un buen resumen. No, perdón, la siguiente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que, en primer lugar, siempre se cita el objetivo que tiene, en este caso, el proyecto educativo, y vamos de la información más relevante a la menos relevante. ¿Vale? Así es como se plantean esos resúmenes. Con lo cual, ¿aquí qué me van a pedir? Pues por una parte, en este artículo,
o el resumen del artículo, tengo que hablar por una parte de qué se pretende mejorar, pues si es un contenido teórico o es un proceso concreto. Vale, Paula, en primer lugar, tenemos que seleccionar un artículo y ese es el artículo que tenemos que citar bibliográficamente, de la manera correcta para que yo acceda a esa bibliografía. Entonces, una vez que he hecho la cita de la referencia bibliográfica, resumo el artículo y en ese artículo tiene que aparecer el contenido conceptual, procedimental o actitudinal que se va a trabajar, porque eso os lo tiene que dar. Y la metodología que va a proponer, porque si es una innovación, nos va a proponer una metodología o una herramienta TIC. De esta manera va a ser mucho más fácil que reconozcáis un artículo que cumple esas características, también para el nivel para el que está descrito. Pues si es de la ESO, si es de bachillerato o si es de formación profesional. Una vez que he hecho el resumen, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, pues en primer lugar voy a tener que analizar, esa adaptabilidad del fenómeno educativo o necesidad. Jesús, en este caso el resumen no se va a valorar que siga esos conceptos. Digo que yo más adelante os voy a enseñar cómo se hace un resumen correcto de abstract. ¿Vale? Pero en este resumen sí que tiene que aparecer estos contenidos básicos de los que os estoy hablando, porque si no, no daría tiempo. Aquí de lo que se trata es de que sepáis a trabajar con las dos herramientas que vamos a proponer. Entonces, una vez que he hecho el resumen, tengo que valorar dos cosas. Si se dan esas 5 características, ¿vale? Tenéis que valorar si se dan esas 5 características a través de un listado de control. Pero este listado de control es mucho más sencillo. Tengo que ver, como habéis hecho conmigo ahora, si el problema detectado tiene suficiente interés como para sustentar una investigación, sí o no, y se razona la respuesta. La siguiente pregunta, ¿si es asequible? Pues sí, ¿aparece bien razonado o no? No aparece bien razonado. Si no dan grupos, si veis que el artículo no está definido, simplemente tenéis que, bueno, pues señalarlo, ¿vale? Esas 5 características que hemos visto, simplemente las tenéis que identificar en ese artículo de investigación. No es un mini TFM, Isabel, porque se trata básicamente de leer un artículo siguiendo o razonando si se dan esas características, simplemente. Y ya hemos visto a partir del artículo de investigación que esa información la encontramos de manera muy básica. Solo tenemos que leer ese resumen, tenemos que mirar para quién están planteando esa innovación educativa, sobre qué se está planteando y a quién va a afectar, porque estos son los apartados básicos que vamos a necesitar. Y luego ya, después de este listado de control, lo que vamos a tener que hacer es un DAFO. Si no nos aparece la información, pues, ¿qué características podrían aparecer? Eso es, como está preguntando Jesús, en este caso, la tabla o el listado de control lo vamos a tener que hacer con esos 5 enunciados que hemos visto, razonando la respuesta. El artículo de investigación, Amada, puedes sacarlo de esas plataformas que te va a ser mucho más sencillo, o de ese monográfico, o de otro tipo de fuente. Paula, ahí está la gracia. No todos los artículos van a expresar esa información de la manera correcta. Entonces, si no lo cumple, lo decís. Nosotros vamos a analizar si realmente el fenómeno está bien definido. Entonces, el artículo en realidad, Almudena, no hay que explicarlo, simplemente hay que hacer un resumen con esos puntos básicos que me van a permitir a mí identificar un poco las coordenadas de la investigación. Y luego ya sí, bueno, pues estos 5 puntos. Una vez que tenga ya definidos estos 5 puntos, voy a ver si realmente el fenómeno tal y como está planteado es estudiable en ese contexto y si se está dando el contexto, que a lo mejor no os lo encontráis. Ah, perdón, no es un TFM, no. Esto es bastante más sencillo. Y de hecho lo que va a permitir es que conectéis con este tipo de artículos de investigación y que sepáis realmente que no todo lo que nos venden es correcto, ¿vale? Que hay mucha trampa. Entonces, los fenómenos educativos hay que ver si está bien descrito.
Entonces, una vez que tengo aplicadas esas características, repito, luego tengo que hacer ese DAFO. Ese DAFO, pues como hemos visto, ¿no? Si una vez que he identificado esas características, habrá que ver las debilidades del propio centro, los puntos positivos que tiene el centro, las amenazas que tiene el centro y las oportunidades. Es que dentro del artículo no se mencionan. Pues si no se mencionan, lo que hacéis es que lo ponéis y proponéis una serie de debilidades, de amenazas, de fortalezas y oportunidades. Inventártelas tampoco, Paula. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de las dificultades que nos podemos encontrar en la integración de un proyecto innovador en el tema 2. No sé si recordáis que habíamos hablado de las prácticas innovadoras, de las dificultades. Todo eso ya lo hemos visto. Entonces lo vais a aplicar dentro de este caso específico, de ese contexto. Carmen pregunta que si hay que leerse 39.273 trabajos. No, Carmen. De hecho, os lo acabo de comentar. Dentro de los propios bancos de información ya tenéis el resumen, con lo cual, con las palabras claves se te va a facilitar mucho el tema. ¿Vale? A lo mejor te tienes que leer 4 resúmenes, 5 resúmenes, 6 resúmenes, 10 si quieres que trabaje un tema súper específico que conozcas. ¿Vale? Entonces, en realidad no, es seleccionar un artículo y también os he acotado y os he dado incluso una monografía donde vais a encontrar estudios de caso, investigación, acción, todo mucho más trabajado. Lo del tema 2 ayuda porque también luego podéis hablar de si se va a dar la viabilidad o no. Porque una vez que ya tengo ese listado de control, lo aplico y lo razono. Pues porque es interesante el tema, como habéis hecho con la investigación, perdón, con la inteligencia artificial. ¿Por qué es mejorable? Pues porque dicen que los estudiantes tienen problemas de comprensión, lo están mencionando. O porque realmente es una competencia que hay necesidad, ¿vale? O realmente porque hay muy poca información en torno a esta innovación sobre cómo impactan o la percepción que se tiene de inteligencia artificial en la aplicación de las matemáticas, vamos a poner como ejemplo. Bueno, pues este tipo de, una vez que tenga razonado esto y una vez que ya haya aterrizado esta herramienta, lo que tengo que hacer es explicar cómo me ha ayudado a mí con base en esos dos instrumentos de evaluación que he utilizado, el listado de control y la herramienta DAFO. Voy a ofrecer una reflexión constructiva sobre si la selección del fenómeno es adecuada o podría mejorarse. Media cara. Iván, aquí lo que te estoy pidiendo es que no solo me plantees ni traslades la información a las dos tablas, sino que me las razones. Pues hombre, es que el fenómeno no está bien descrito, es innovador, pero no está aplicada de una forma delimitada o no me está dando el contexto, con lo cual ahora mismo no se puede valorar si es estudiable o no en el contexto de centro concreto. Sería necesario que también dentro de la investigación nos aportaran ese centro o nos dieran una serie de coordenadas para poder valorar si realmente la información es correcta, porque fíjate, dentro del apartado de la delimitación he puesto que no. Pero es que además, dentro de los factores negativos y positivos, me he dado cuenta que no hay información sobre el contexto para poder valorar si es viable o no. Eso es. Punto de vista argumentado. Esto es un razón a tus respuestas. No solo hay que poner si se da o no se da, sino si te parece, con base en estas dos herramientas, si el fenómeno educativo está bien delimitado o si por el contrario le podría dar un vistazo el investigador. Entonces, de esta manera es como vamos a ayudar a la señora Freire. Vamos a decirle, pues mira, este artículo está bien o este artículo a lo mejor no está bien. No tiene que ser perfecto, simplemente quiero que lo argumentéis y lo analicéis. El fenómeno educativo que aparece delimitado y está maravilloso, pues estupendo. Tiempo que nos ahorra. Y de la misma manera podéis decir que está perfectamente delimitado. Que no, pues es que ese no es vuestro problema, es que es problema del investigador, pero lo vais a razonar y lo vais a argumentar. Entonces, no sé si así queda más claro. El artículo de investigación, queremos solo un artículo de investigación. Tenéis ese artículo del tema 3 que hemos trabajado como base para que veáis que un artículo de investigación tiene un resumen, nos habla de una introducción donde generalmente plantean el problema,
la metodología que va a aplicar y luego pues ese desarrollo. Y los puntos, vosotros dentro de vuestra investigación, sí, Lina, un artículo de investigación vais a encontrar que suele tener esos puntos. De todas formas, si los buscáis en una revista de UNIR, ya aparece el resumen. Muchas veces con que aparezca el resumen, luego lo demás a lo mejor no aparece tan estructurado, pero aparecen las palabras clave. Pero el abstract tiene que aparecer. Un artículo académico siempre tiene abstract. Entonces, digo artículo académico para que no os confundáis con un artículo de una revista pues que hable de las 5 tecnologías más interesantes del mundo. Pues eso no tiene una base. Y luego aparecen las fotos, eso es un reportaje. Así son los profesores del futuro, eso no. Esas son revistas que no sé si conocéis, os he mencionado ahora Educación 3.0, hay muchos blogs que no tienen esa perspectiva académica. Entonces, lo que tenemos que hacer es apuntar, fijaos que os lo pongo por aquí también, esas 5 características y razonar la respuesta. ¿Que se dan todos los elementos? Fenomenal, lo argumentamos por qué se dan. No vale ponerme solo sí, 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 se da y en observaciones no, me tenéis que decir cómo. Esto va a ser argumenta tu respuesta todo el rato. Y en el caso del análisis DAFO, pues habrá que añadir los enunciados, pues como los que habéis mencionado. Si están trabajando con un tipo de metodología, pues parece que básica. No sé si recordáis que nos había mencionado Feito precisamente que el profesorado inmovilista, que era un principal problema dentro de los proyectos educativos, ¿no? Que eso hace que sea poco viable. ¿Por qué hacemos esta actividad? Porque luego, cuando estéis trabajando en vuestros TFMs, uno de los puntos que yo más he visto dentro de tribunales es que luego no sabéis razonar la información del DAFO. Entonces, razonamos esta información y esta de aquí. Alejandro, como acabo de decir, algunos los vais a encontrar y otros no. Entonces, si no encontráis suficientes, porque en esta parte lo que nos van a pedir es que pongamos 2 aspectos, 2 debilidades, 2 fortalezas, 2 amenazas, 2 oportunidades. Si no aparecen todas identificadas, lo que puedes hacer, yo no tengo ningún problema, me generáis un código de color. ¿Que no encontráis ninguna? Pues no os he encontrado ninguna característica que se pueda aplicar al análisis DAFO, pero se proponen las siguientes, ¿vale? ¿Que solo te aparece uno en el artículo? Pues puedes poner, dentro del artículo aparecían insuficientes elementos como para realizar el DAFO y se agregan en color amarillo, bueno, amarillo no, azul, verde o morado, los siguientes aspectos por mi parte. Por aquí yo sí que os dejo todavía hablar en primera persona, por mi parte, ¿vale? Y ya veo las que habéis agregado. Siempre con base en ese contexto, que, repito, las vais a encontrar dentro del tema 2. Más información al respecto, dudas, cosas que no queden claras. Estoy buscando porque también ha compartido hace nada una compañera del enlace de la biblioteca. El enlace de la biblioteca no hace falta que entréis por ahí. También lo tenéis dentro del apartado. Un segundito que me voy a meter en el... Ay. Para que lo veáis. Os lo comparto por aquí. Me meto en mi asignatura. Y aquí también tenéis el enlace a la biblioteca. ¿Vale? Ahí pincháis y ya podréis entrar. Luego tendréis que registraros. A mí me va a mandar al portal docente, que va a ser ligeramente diferente al vuestro. ¿Vale? Igualmente también aparecen los criterios de búsqueda. O sea que no tiene pérdida. Vale, os leo. Sí, Carmen, el resumen son las propias instrucciones. ¿Vale? De hecho, aquí hemos ido parte a parte porque por una parte lo que tengo que hacer es identifico el artículo, luego planteo la referencia bibliográfica, luego lo que hago es que planteo el resumen del artículo.
las dos herramientas de evaluación, el listado de control y el DAFO, y ya estaría la reflexión final. ¿Dónde me encuentro toda la información? Pues para poder hacer el trabajo paso a paso. Y de hecho lo tenéis que entregar siguiendo este formato. Pues en este caso lo que tengo que hacer es meterme dentro del apartado de envío de actividades, actividad inicial, descarga del material. El DAFO es que se le pasa a mis estudiantes ahora. Ay, vale, un segundito. Ahora, que me estaba descargando otro documento. Aquí lo tenéis. Un segundito que no me está dejando arrastrar el documento. Aquí lo tenéis. La actividad aquí está completa y os va dando el paso a paso. ¿Vale? Aquí tenéis los objetivos de la actividad. Pues, Paula, dentro del temario, del tema 4 tienes más ejemplos. No obstante, aquí también aparece todos los elementos de los que hemos hablado, de cuándo son de origen interno y cuándo son de origen externo. ¿Vale? Entonces, todos esos elementos, si queréis luego tener un ejemplo más adelante, porque ahora lo habéis resuelto bien, pero a lo mejor luego tenéis problemas, pues se puede hacer. Sin ningún tipo de problema, pues podéis asumir el trabajo desde la otra vía. Yo creo que sí, que tenéis un ejemplo. Se rellena en ese mismo documento, efectivamente. Básicamente tenéis que realizar la actividad a renglón seguido de las partes que aparecen aquí. El documento, ¿cómo se entrega? El documento se entrega en PDF. Yo os agradezco que esté en PDF, pero también se pide en Word. O sea, yo personalmente os agradezco si me lo entregáis solo en PDF, porque en Word me lo tengo que descargar. Entonces tardo menos en las correcciones si me lo agregáis en PDF. Además, que para los estudiantes que estéis trabajando con un Apple, no se va a desconfigurar, que es uno de los principales problemas, porque cuando estéis trabajando con gráficas, con tablas, cuando se abre desde un ordenador, el Windows es horrible. El artículo, Carmen, cuando lo estáis haciendo, si me lo queréis poner al final de la investigación, me hacéis un copia y pega, me lo podéis adjuntar como otro archivo diferente, pues estupendo. ¿Qué sucede? Que cuando estáis haciendo ese artículo, esa referencia bibliográfica, muchas veces, si estáis consultándolo digitalmente, os exigen ya poner el URL, el enlace completo. Entonces, yo lo que hago muchas veces es que directamente pincho en el hipervínculo que se genera, con lo cual no habría problema. Por último, que os quiero comentar un par de cosillas para la realización de la actividad. Bueno, ya hemos hablado de la reflexión. ¿Qué nos encontramos aquí? Este, este documento final, esto es básicamente, no tenéis que dármelo rellenado, eh, es esas pistas sobre cómo si estáis cumpliendo o no con los objetivos de la actividad, ¿vale? Aquí yo sí que os he planteado un listado de control, pues lo que decía la compañera, es que llega un punto en que he dado tantos pasos que no sé si lo he cumplido. Pues estos son los puntos que se van a valorar también dentro de la rúbrica final, con lo cual lo suyo es que si cumplís con todo lo solicitado, pues que aparece esto sí es por aquí. Entonces, aquí ya tenéis ese apoyo extra. Esto es para vosotros, no me lo tenéis que entregar rellenado. Aparece justo al final del trabajo y yo creo que os ayuda a focalizaros y también entre esto que hemos visto hoy, también el ejemplo que hemos trabajado entre todos en clase, que os va a ayudar mucho. Y luego esas bases de datos o el monográfico, yo creo que ya vais a limitar muchísimo la selección del artículo. Vais a partir de fuentes que son mucho más fidedignas, porque dentro del monográfico que os he puesto por ahí, voy a darle atrás para que veáis, el monográfico de por sí ya me incluye las referencias bibliográficas y puedo acceder a ellas de la manera correcta.
Sí, Lina, os he dado varias opciones. Hay un monográfico que incluye artículos que se han generado en el ámbito de formación profesional en los últimos 20 años. Y aparecen todos los artículos que se han creado dentro de formación profesional. Creo que también hay alguno de imagen y sonido. Lo estoy buscando, ¿eh? Ay, perdón, que está en la parte final. Ay, dejo de compartir para que no. Tenéis acceso a un monográfico. Un segundito. Voy a salir del modo de. Eso es. Salgo de este modo de pantalla y os lo enseño. Lo estáis viendo, ¿no? Dentro de la bibliografía del tema anterior se menciona un estudio bibliográfico sobre todo lo que se ha publicado. Ah, vale, espérate, porque está verificando mi identidad. A lo mejor tarda un poquito. Os lo puedo pasar aparte. Bueno, es un monográfico donde se incluyen todo lo que se ha publicado en los últimos 10 años. Yo tengo acceso al manual, es un manual que pesa bastante. Este es un manual, fijaos, del año 2005 al 2017, 12 años. Voy por aquí. No me apetece descargármelo, pero bueno. Aquí tenéis todos los estudios que se han publicado según metodologías, según instrumentos de medida, o sea, está todo. Y también tenéis, por supuesto, las referencias documentales en la página 101. ¿Veis? Aquí tenéis los artículos. Claro, podéis buscarlo directamente dentro de esas referencias. Hombre, evolución histórica no es, pero sí que hay algunas que son de gestión tampoco. Hay uno que es de innovación, un apartado que es de innovación, proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues es que cada curso, Iván, es un mundo. Hay gente que le cuesta más la referencia bibliográfica, hay gente a la que le cuesta más completar el DAFO, porque no se les ocurren o porque lo dejan para el último momento y luego no ponen dos aspectos. Son generalmente cuestiones muy tontas. O sea, no, o porque no os ha dado tiempo a completarlo del todo, o la reflexión que no la estáis basando realmente en lo que habéis obtenido de las herramientas. La coherencia interna entre las herramientas que estáis utilizando de evaluación y lo que estáis mencionando, pues va a ser mucho más sencillito. Claro, es que muchas veces os dejáis ya llevar por una reflexión de lo que os parece a vosotros el fenómeno educativo. No se os está pidiendo que reflexionéis sobre si os parece bien investigar ese fenómeno educativo. Se os está pidiendo que valoréis si ese fenómeno educativo cumple con los requisitos para ser un buen fenómeno estudiable en una investigación o en un proyecto de innovación. Eso es lo que más os confunde. Importantísimo ese matiz, porque además es lo que se os está preguntando, ¿no? Si os parece bien el aula invertida. Si el artículo está correctamente o si el artículo realmente refleja esas características del fenómeno educativo. Vamos a desarrollar cierto componente crítico. Os acabo de pasar el enlace. ¿Cómo que nos abre? Vale, lo he encontrado por ahí Almudena. Igualmente sí que aparece. Podéis elegir una metodología, podéis elegir la aplicación de una herramienta de tecnología. Vale, últimas preguntas, que he visto que habéis levantado la mano, pero me ha desaparecido ya porque creo que estoy en demasiados enlaces. Vale, la persona que había levantado la mano ha quedado resuelto. Almudena, adelante. Bueno, no era yo, pero esto es una pregunta muy tonta, lo siento, Lara. Es que cada vez que descargo la documentación esta de las actividades en general de UNIR,
que son como la guía que tenemos, la que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Ujú. Aparece en el cabecero lo de que rellenes tu nombre y demás, pero claro, ese doc no se entrega. Entonces, Sí, ¿para ese qué documento es se función? entrega. Tú tienes que ¿Eso poner se entrega? debajo. Sí, sí, sí. Tú dejas esas 12 páginas y luego abajo empieza tu actividad. Vale, vale. O sea que ¿Vale? para todas las actividades sería así, vale, pues tengo que Sí, cambiarlo o en si no, otra. ponen el nombre. Vale. Vale, vale, vale. Pues eso está bien saberlo porque no lo sabía, no me había quedado nunca Sí, sí, claro. sí. Además, os piden que sigáis el formato de la actividad. Entonces, básicamente es copiar debajo del documento vuestra actividad. Eso se os va a pedir en todas, Carmen. ¿Qué está poniendo Carmen? ¿Cómo? Sí, sí. Tenéis que poner el documento. Vale, o sea que sería continuar en esa documentación con tu trabajo, tu Eso es. maquetación y demás, pero claro que... Vale, pues muchas gracias porque ya entregué otra en un Word sin nada. Así que gracias. Bueno, pues en ese caso, de nada, simplemente que queréis resumir y acotar, pues para que no os aparezca ese documento final. A ver, muchos de lo que hacéis, básicamente, cuando entregáis este trabajo, lo cambiáis a partir de aquí. Me agregáis aquí la referencia y a partir de aquí lo vais modificando. Paula, yo la actividad mía la corrijo el día 27 de abril, porque como siempre sucede en estas cosas, Hola Lara, vale, Iván, último comentario ya, sí, que soy Iván. justo Es ahora que tengo una clase a las 6, dime. nada, hemos entrado en modo pánico por esto. Simplemente cogemos este Word y podemos ir borrando y rellenando con lo nuestro y lo subimos, ¿no? Por aclarar esto. Vale, Eso perfecto. es. Gracias. Lo vais rellenando, gracias por tu duda, lo vais rellenando, se puede editar y ya lo vais completando. Esto sucede porque muchas veces la actividad la entregáis en Word. No le ponéis el nombre y los apellidos a la actividad y ya el profesor tiene que ir buscando, si se descarga todas, de quién es la actividad. Ah, vale, que dice Leticia que es la primera de estas características. Bueno, pues cuando entregáis el resto de actividades iniciales vais a ver que os piden realmente los apellidos, el nombre. Así que ya, buena pregunta, bien hecha. Yo para las próximas veces lo tendré en cuenta porque la verdad es que siempre me lo entregáis de esta manera y el formato se incluye dentro de los requisitos, que ya sabéis que el formato también es importante, sobre todo en el ámbito de la investigación. Entonces, seguimos el formato, por favor, justificadme el texto, que eso me duele a mí personalmente. Y luego me iba a tocar estar a mí preguntando, porque aquí todos los tipos de letras es la misma. Bueno, espero que la sesión os haya tranquilizado un poquito más, que ya habéis visto que realmente toda la información es un trabajo bastante asequible para hacerlo en el tiempo del que disponemos. Simplemente es leer con cariño esas partes de la investigación y aplicarlo, tanto el listado de control como el DAFO, y luego ya explicar si es un buen fenómeno o no. Si no es un buen fenómeno, se dice, si es un buen fenómeno también, ¿vale? De lo que se trata es de analizar. Efectivamente, si tenéis nuevas dudas, a través del foro, directamente en el foro de actividad inicial. Ahí voy a estar resolviéndolas. Bueno, pues que tengáis muy buen día. Me voy corriendo a la otra clase y te animo con el lunes. Hasta luego.